Ceder la carga. Grabar al subconsciente. En el momento en el que los seres humanos llegan a conocer su propio poder y el proceso de su mente, su mayor deseo es encontrar la forma más sencilla y rápida que les permita impresionar a su subconsciente a través de la idea del bien, ya que un conocimiento muy razonado de la verdad no les daría resultados. Personalmente he aprendido que la forma más sencilla es ceder la carga. Un metafísico hace mucho tiempo explicaba sobre este punto lo siguiente: lo que provoca que las cosas tengan peso en la naturaleza, sea esto lo que fuere, es la ley de la gravitación universal. Si fuéramos capaces de llevar una gran masa rocosa a una gran altura, fuera del planeta, dejaría de tener peso. Y justamente eso era lo que Jesucristo entendía cuando dijo: mi yugo es suave y ligera mi carga. Había superado la vibración del mundo y se movía en la cuarta dimensión, donde todo es perfección, obtención, vida y felicidad. Él dijo: venid a mí, vosotros que sufrís y que tenéis problemas, y yo os daré el reposo. Y añadió: tomad mi yugo, pues mi yugo es suave y ligera mi carga. En el Salmo 55, versículo 22, se lee de la siguiente manera: descarga en el Señor tu peso. Muchos pasajes de la Biblia declaran que la lucha es la lucha de Dios, y de cierta forma la de los seres humanos, y que éstos tendrán que mantenerse siempre tranquilos y aguardar la liberación del Señor. Esto demuestra con toda claridad que es en el superconsciente, Cristo en nosotros, donde se lleva a cabo la batalla para que el ser humano se vea aliviado de sus cargas. Entonces vemos que éste infringe la ley llevando su carga, pues esa carga es un pensamiento o un estado negativo, y ese pensamiento, ese estado, tiene su auténtico origen en el subconsciente. Llegar a dirigir el subconsciente por medio de la conciencia, es decir, por la razón, aparentemente es imposible, pues la razón, el intelecto, se encuentra muy limitada por sus conceptos y está llena de desconfianza y temores. La postura científica consiste en poner la carga sobre el superconsciente, Cristo en nosotros, donde se transforma en luz, o bien acaba por esfumarse para retornar a su nada inicial. Cierta persona que necesitaba urgentemente dinero hizo la siguiente afirmación: yo cedo esta carga a Cristo, que está en mí, y de esa forma voy al encuentro de la fortuna. Su carga era una condición de temor y pobreza, pero la persona que la cede a Cristo, el superconsciente, llena su subconsciente de confianza y riqueza, lo que da como resultado un enorme bienestar. En las Escrituras se lee lo siguiente: Cristo nos llena de la esperanza de la gloria. Ahora bien, ponga atención al siguiente ejemplo. En cierta ocasión hubo una persona que le ofreció un piano a una de mis alumnas. Sin embargo, mi alumna no tenía un lugar apropiado para colocarlo en su pequeño estudio. Su única opción era deshacerse de su viejo piano. Estaba completamente trastornada por esta situación, ya que por un lado no quería deshacerse de su viejo piano, pues le había tomado mucho cariño, pero por el otro lado no sabía de qué manera conservarlo. En realidad se sentía muy nerviosa, ya que le iban a entregar en muy poco tiempo el piano nuevo. Entonces pensó: yo cedo esta carga a Cristo, que está en mí, y se abrirá un espacio. Tan solo pasaron unos momentos después de decir esto, cuando un amigo suyo le llamó por teléfono y le preguntó si estaba interesada en alquilarle su viejo piano. Ella le envió su piano apenas unos instantes antes de que llegara a su casa el nuevo. En otra ocasión, conocí a una mujer que llevaba sobre sí una carga de rencor. Esta mujer afirmaba: cedo esta carga de rencor a Cristo, que está en mí, y camino llena de amor, goce y bienestar. El superconsciente todopoderoso llenó su subconsciente de amor, y desde ese momento
y gracias a esa actitud, su vida se transformó totalmente. Durante años, ese rencor la había aprisionado en un estado de zozobra que tenía atrapada su alma, el subconsciente. Todas las afirmaciones se tienen que repetir constantemente, durante horas, ya sea de manera silenciosa o en voz alta, siempre con serenidad y convicción. Yo suelo compararlo con el acto de grabar una placa fotográfica. Él debe grabarnos con la palabra de la verdad. A lo largo del tiempo me he percatado que después de haber cedido la carga, nuestra visión se aclara. Allí donde únicamente se discuten las desazones del entendimiento humano, no es posible tener una visión clara. Las dudas y el miedo solo provocan que el espíritu y el cuerpo se contaminen. Entonces la imaginación se desborda y de ese modo causa los desastres y la enfermedad. Por medio de la repetición continua de la afirmación, yo cedo esta carga a Cristo que está en mí y camino con libertad, la visión evoluciona y simultáneamente emerge un sentimiento de alivio que tarde o temprano sirve para engendrar la manifestación del bien, que es la salud, el bienestar y la felicidad. Un día, una de mis alumnas me preguntó por qué motivo la oscuridad es más intensa en el momento justo en que amanece. En un capítulo anterior, ya he mencionado el hecho de que en el momento en que se produce una manifestación importante, parece que todo va mal, y la conciencia queda como ensombrecida por un sentimiento de desánimo. Cuando aparece este sentimiento, quiere decir que las dudas y los antiguos miedos emergen desde lo profundo del subconsciente, y entonces es necesario eliminarlos. Es en ese momento cuando las personas deben hacer sonar con fuerza sus campanas, como lo hizo Josué, y agradecer por haber sido salvados, incluso si llegara a suceder que aparentemente están rodeados de enemigos, la escasez o la enfermedad. Después me preguntó mi alumna, ¿por cuánto tiempo permaneceremos en la oscuridad? Yo le respondí, hasta que sean capaces de ver en la oscuridad, o bien hasta que cedamos la carga que nos ha tocado soportar. Siempre que se quiera grabar el subconsciente, es de vital importancia tener una fe activa. Sin obras, la fe está muerta. Este es el punto que me he esforzado por explicar en los capítulos anteriores. Mandando a una multitud sentarse. Antes de dar las gracias por los panes y los peces, Jesucristo dio una prueba de fe activa. Para señalar la importancia de esa fe, voy a dar otro magnífico ejemplo. En cierta ocasión, una mujer se separó de su marido, al que amaba mucho, a causa de un malentendido. Él hizo a un lado todos los intentos de reconciliación de su esposa y se rehusó a hablar por cualquier medio con ella. Como esta mujer conocía la ley espiritual, rechazó la apariencia de esta separación y afirmó, en el entendimiento divino no existe ninguna forma de separación, y por eso yo no estoy apartada del amor y compañía de quien me corresponde por derecho divino. Todos los días colocaba en la mesa los cubiertos de su marido, como testimonio inapelable de una fe activa, grabando de esa manera en su subconsciente la idea de su regreso. Pasó más de un año, y ella seguía teniendo la misma actitud. Un buen día vio que su marido regresaba a su lado. Continuamente el subconsciente es grabado o impresionado por la música, pues la música es parte de la cuarta dimensión, libera el alma, realiza milagros y nos facilita su ejecución. Ya que de hecho la fe activa es la base sobre la cual los seres humanos caminan para acceder a su tierra prometida. Una amiga mía enciende todos los días su aparato de música con esta idea. De esa manera, se coloca en un estado de perfecta armonía y libera su imaginación. Otra persona a la que conozco muy bien acostumbra bailar mientras hace sus afirmaciones. El ritmo y la armonía de la música, así como de sus movimientos, hacen que sus palabras tengan una fuerza tremenda. Asimismo,
Es beneficioso que el estudiante recuerde no desaprovechar los pequeños sucesos cotidianos. Antes de una manifestación, sin lugar a dudas, las señales de tierra se presentan. Cristóbal Colón vio pájaros que llevaban una ramita en su pico antes de llegar a América, lo cual fue una señal irrefutable de que la tierra estaba muy cerca. Ahora bien, sucede lo mismo cuando se produce una manifestación. Lo que pasa es que frecuentemente los estudiantes se confunden, toman las señales por la manifestación misma y luego se sienten defraudados. Por ejemplo, una mujer había pronunciado la palabra solicitando una vajilla. Poco después, una amiga le regaló un plato bastante viejo y usado. Esta mujer vino a verme y me dijo: yo solicité una vajilla y lo único que recibí fue un plato viejo. Este plato viejo, le dije, solo es una señal de tierra. Su vajilla viene en camino. Piense que es como la historia de los pájaros y las ramitas de Colón. Y efectivamente, poco tiempo después, esta mujer recibió la vajilla que quería. Hacer ver constantemente graba el subconsciente. Si vestimos como ricos, si nos sentimos llenos de éxito, a su debido tiempo lo cosecharemos. Los niños regularmente simulan ser. Pues bien, si uno no se vuelve como un niño pequeño, no ingresará en el reino de los cielos. En una ocasión, conocí a una mujer joven y pobre, pero que no lo parecía. Se ganaba el sustento trabajando en la casa de unos amigos ricos, y recibía por ello una paga muy modesta. Sus amigos constantemente le hablaban de los excesivos gastos que tenían y le sugerían ahorrar. Con todo, ella no se ponía a ahorrar y gastaba todo su dinero en frivolidades, ya fuera un sombrero o un regalo. De esa forma, vivía en su propio mundo lleno de encanto. Sus pensamientos siempre estaban colocados en finas prendas de vestir, en cosas bellas, pero nunca tenía celos de otros. Vivía sumergida en un maravilloso y solitario mundo, en el que las riquezas le parecían verdaderas. Al poco tiempo se casó con un hombre muy adinerado y todas las cosas bellas con las que había soñado acabaron por concretarse. No estoy muy segura de si su esposo fue escogido por la selección divina, pero lo cierto es que la riqueza se manifestó vigorosamente en su vida como resultado de su propia imaginación, que sólo se concentraba en la riqueza. Para aquella persona que no aleja de su subconsciente todo temor o duda, no hay paz ni felicidad. El miedo es una fuerza encauzada erróneamente que debe volverse y transformarse en fe. Jesucristo dijo: ¿por qué temes, hombre de poca fe? Para aquel que cree, todo es posible. En otra ocasión, una de mis alumnas me preguntó: ¿cómo puedo eliminar el miedo? Yo le dije: haciéndole frente a lo que la espanta. La valentía del león se fundamenta en vuestro miedo. Enfrentemos al león y el miedo se irá. Tratemos de huir de él y nos perseguirá. En los capítulos anteriores expliqué cómo desaparece el león de la pobreza cuando las personas usan su dinero sin ningún miedo, demostrando de esa forma que Dios nunca fallaba, ya que era su sustento y abundancia. Muchísimos de mis alumnos se liberaron de las garras de la pobreza y en estos momentos están en la abundancia. Todo gracias a que lograron perder el miedo a gastar. El subconsciente se graba muy bien gracias a esta verdad de Dios, que es a la vez regalo y donante. Así, si nosotros estamos unidos a Dios, significa que estamos unidos al regalo. Aquí hay una extraordinaria afirmación. Agradezco a Dios el donante, por Dios el regalo. A causa de sus pensamientos de ausencia y necesidad, los seres humanos durante mucho tiempo han estado separados del bien y de sus recursos reales, hasta el punto en que hace falta utilizar explosivos para eliminar esas ideas equivocadas del subconsciente.
y los explosivos se presentarán bajo la forma de una significativa situación a enfrentar. En los ejemplos anteriores vimos que las personas se liberan por medio de la supresión del miedo. Lo que hoy elijas será aquello a lo que servirás, ya sea el temor o la fe. Tal vez su miedo esté provocado por el carácter de otras personas. Si este es el caso, no evada a aquellos a los que teme. Vaya tranquilamente hacia ellos y verá cómo se transforman en las redes de oro, en los eslabones de su bienestar, o bien se desvanecerán armoniosamente de su camino. Posiblemente usted tenga miedo a alguna enfermedad de los gérmenes. Aprenda a ser indiferente a los peligros de infección y se sentirá inmune. Y efectivamente, no es posible contaminarse de nada, a menos que su vibración se encuentre en el mismo nivel que la de los gérmenes y el temor, pues igualan al ser humano a su mismo nivel. No obstante, es importante que quede bien claro que los gérmenes que transmiten la enfermedad son causados por la razón humana, pues todo pensamiento toma forma de algo. En el superconsciente, el entendimiento divino, los gérmenes no existen. Son el producto de la pueril imaginación de los seres humanos. La liberación del ser humano se presentará en un abrir y cerrar de ojos, y en ese momento se dará cuenta de que el mal se ve despojado de sus poderes. En la cuarta dimensión, el mundo material se esfumará y el mundo de las maravillas surgirá enseguida. Y yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni lágrimas, ni dolores, pues las cosas pasadas se irán. El amor. Toda persona que habita en este planeta siempre está iniciándose en el amor. Os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Ouspensky afirmó en su libro Tertium Organum que el amor es un fenómeno universal que le abre a los seres humanos la puerta a la cuarta dimensión, que es el mundo de las maravillas. El auténtico amor es desinteresado y está libre de todo temor. Sin pedir nada a cambio, se vierte sobre el objeto de su cariño. Su felicidad radica en la alegría de dar. El amor es Dios, que se manifiesta con la poderosa energía magnética del universo. El amor libre de todo egoísmo, el puro, atrae aquello mismo que le corresponde, no desea ni pide nada. Ninguna persona tiene, por así decirlo, ni siquiera una remota idea de lo que es el auténtico amor. El ser humano es egoísta, autoritario y cobarde en sus afectos, y por estas razones suele perder a la persona que ama. El peor enemigo del amor son los celos, pues con ellos la imaginación se enciende y empuja al ser amado hacia otro. Por eso, y sin lugar a dudas, este tipo de miedos confunden la realidad si no se pueden anular adecuadamente. Una joven mujer totalmente desconsolada vino a verme y me dijo que el hombre al que ella amaba la había dejado por otra, además de decirle que jamás quiso contraer matrimonio con ella. Aquella mujer estaba llena de celos y resentimiento, y me dijo que esperaba que este hombre sufriera tanto como ella estaba sufriendo, y añadió, ¿cómo pudo abandonar a alguien que lo amaba tanto? Entonces le dije, en realidad usted no lo amaba, lo odiaba, y añadí, si antes no se da, jamás se podrá recibir. Dé un amor perfecto y tendrá un amor perfecto. Aproveche este momento para perfeccionarse. Dé un amor perfecto, sin egoísmos, sin pedir nada a cambio. No lo juzgue, ni le imponga nada, y donde quiera que esté, envíele bendiciones. De ninguna manera, respondió ella. Yo no lo bendeciré, a menos que sepa dónde está. De acuerdo, le dije. Eso quiere decir que lo que usted siente no es verdadero amor. Cuando sepa lo que es el verdadero amor, éste le será dado por ese hombre, o bien por otro que será su igual, ya que es posible que este hombre no sea su elección divina. Si es así, usted no lo amará más.
De la misma forma que usted es una con Dios, es una con el amor que le corresponde por derecho divino. Pasaron varios meses y las cosas continuaron como estaban, pero mientras tanto, esta mujer seguía trabajando meticulosamente sobre ella misma. Yo le dije, cuando la crueldad que hay en usted desaparezca, él también dejará de ser cruel, pues usted atrae este sentimiento negativo por sus propias emociones. Después, le hablé sobre una hermandad de la India en la que sus miembros jamás dicen buenos días, sino que utilizan la expresión yo saludo a la divinidad que existe en usted. Ellos saludan a la divinidad que reside en todos los seres humanos y en los animales de la selva, que nunca les causan ningún daño, ya que los miembros de esta hermandad piensan que Dios se encuentra en todo ser vivo. Luego dije, salude a la divinidad que reside en ese hombre y repita conmigo, solo veo su ser divino, lo veo tal y como lo ve Dios, perfecto, hecho a su imagen y semejanza. Algún tiempo después, la mujer me comentó que había hallado un nuevo equilibrio y de esa forma pudo eliminar su rencor. El hombre al que ella amaba era capitán y solía llamarlo Cap. Cierto día vino a verme y afirmó en voz alta, que Dios bendiga a Cap donde quiera que se encuentre. Ese es el amor verdadero, me adelanté a decirle. Junto con este sentimiento se cerrará un círculo completo, y esta situación no se repetirá nunca. Por fin usted conseguirá su amor o atraerá a su equivalente. Coincidió que por aquel tiempo me mudé de departamento y estuve sin teléfono durante una temporada. Por eso no tuve más noticias de ella durante varias semanas. Después, una mañana, recibí una carta suya que decía, «Nos hemos casado». La fui a visitar enseguida y mis primeras palabras fueron, «¿Cómo fue que él regresó?» Ella dijo, «Fue un auténtico milagro». Un buen día me desperté con la maravillosa sensación de que todo el dolor había desaparecido. Esa misma noche lo encontré y me propuso matrimonio. Nos casamos una semana después. Nunca había visto a un hombre tan enamorado. Hay un viejo adagio que dice, ningún hombre es tu enemigo, ningún hombre es tu amigo. Todos los hombres son tus propios maestros. Es preciso no ser egoísta y tomar de cada persona lo que tenga que enseñarnos. Resumiendo, cuando aprendamos las lecciones, alcanzaremos la libertad. Ese hombre le enseñó a esa mujer lo que era sentir un amor desinteresado por alguien, y que tarde o temprano conocerá. Para que los seres humanos se desarrollen completamente, no es necesario que sufran. El sufrimiento es el resultado al desobedecer la ley espiritual. Sin embargo, son pocas las personas que pueden despertar sin sufrimiento del sueño del alma. Cuando la gente se siente dichosa, se vuelve generalmente egoísta y automáticamente la ley del karma comienza a trabajar. Inmediatamente las personas comienzan a tener pérdidas porque les falta la capacidad de ser autocríticas. Una conocida mía tenía un esposo encantador, y pese a eso ella solía decir, «No tengo nada que reprocharle a mi marido. Sin embargo, no me agrada el matrimonio. La vida conyugal no me llama la atención». Esta mujer tenía otros intereses. Difícilmente recordaba que estaba casada. Únicamente se acordaba de su esposo cuando lo veía. Un buen día, él le dijo que estaba enamorado de otra mujer y que por eso había decidido abandonarla. Desconsolada y llena de dolor, vino a verme de inmediato. Precisamente esto es el resultado de la forma en que ha empleado la palabra, le dije. Afirmó muy claramente que no le gustaba la vida matrimonial. En consecuencia, su subconsciente trabajó para liberarla. Así es, admitió ella. Ahora lo entiendo. Ya que uno consigue lo que desea, después no hace otra cosa más que lamentarse. No pasó mucho tiempo antes de que aceptara esta situación, pues entendió que ella y su esposo eran más felices separados.
En el momento en que una mujer se vuelve indiferente o constantemente reprocha a su esposo, deja de ser una inspiración para él, y éste, despojado de la felicidad de los primeros días de su unión, se siente abandonado y desdichado. Cierta ocasión un hombre abatido, desdichado y pobre vino a verme. Su mujer, que sentía inclinación por las ciencias de los números, había realizado un estudio sobre un tema numérico, y el resultado de dicho estudio no era propicio para este hombre, y me explicó: mi mujer me dijo que jamás llegaré a ningún sitio porque soy un 2. Entonces le dije: el resultado de dicho estudio me tiene sin el menor cuidado. Usted es una idea perfecta del entendimiento divino, y nosotros le solicitaremos todo el éxito y prosperidad que le corresponden de acuerdo con lo establecido por la inteligencia infinita. En tan solo unas cuantas semanas, este hombre se encontraba en una situación inmejorable, y 1 o 2 años después, alcanzó un éxito fabuloso como hombre de letras. Nadie puede alcanzar el éxito en los negocios si no los ama. El lienzo en el que el pintor trabaja por amor al arte es el más hermoso de todos. Las cosas que solo sirven para hacer hervir la olla, siempre hay que desaconsejarlas. Nadie puede atraer el dinero si lo repudia. Muchas personas que no pueden salir de su pobreza dicen: no me importa el dinero, yo no tengo ningún respeto por los que lo tienen. Y esta es la razón por la cual una gran cantidad de artistas son pobres, porque desprecian el dinero y entonces éste se aparta de su camino. Recuerdo que una vez escuché que un artista le decía a otro: ese es un artista que no vale, pues tiene una enorme cuenta en el banco. Esta actitud mental es lo que aleja a las personas de sus riquezas. Para atraer alguna cosa, sin importar lo que sea, es preciso estar en armonía con ella. El dinero es una manifestación de Dios, que nos libra de las carencias y las limitaciones, pero tiene que estar en constante circulación y ser empleado adecuadamente. Acaparar y ahorrar atraen resultados muy desagradables. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan tener propiedades, terrenos, acciones y préstamos, ya que los graneros de los justos siempre estarán repletos. Pero no debemos guardar el dinero si se nos presenta alguna ocasión para usarlo, o si lo necesitáramos para algo. Al dar libre circulación al dinero que poseemos, sin temor y alegremente, el camino que atraerá estará más libre, pues Dios es nuestra más segura e infinita riqueza. Esta es la actitud espiritual correcta que debemos tener en lo que respecta al dinero y al gran banco del universo. Jamás fallará. La película titulada Greed, Avaricia, es un maravilloso ejemplo de codicia. La protagonista de la historia ganó $5,000 en la lotería, pero no quería malgastarlos. Por eso acumuló y guardó mucho dinero, y dejó que su marido sufriera y pasara hambre. Finalmente él acabó por buscar comida en la basura para poder subsistir. Amar de esa forma el dinero la colocó en el sitio más ruin de todos, hasta que una noche ella fue asesinada y le robaron todo su dinero. Este es un buen ejemplo en el que el amor por el dinero es el principio de todos los males. En sí mismo, el dinero es bueno y útil. Pero cuando es utilizado con fines destructivos, cuando es acumulado y acaparado, o bien cuando se cree que es más importante que el amor, se transforma en una auténtica causa de enfermedades, de tristeza y finalmente de la pérdida del propio dinero. Si usted sigue el camino del amor, todo lo demás le será dado por añadidura, ya que Dios es amor. Y Dios es la verdadera riqueza. Por el contrario, si sigue el camino del egoísmo y de la codicia, la riqueza se esfumará, o bien usted mismo se verá alejado de ella. Sé del caso de una mujer muy adinerada que ahorraba todas las ganancias que conseguía. Era muy raro que hiciera alguna donación. Por el contrario,
Compraba desenfrenadamente toda clase de objetos. Tenía una especial atracción por los collares. Un día, una de sus amigas le preguntó cuántos tenía. Ella respondió 67. Los compraba y los depositaba en cualquier sitio, probablemente envueltos en papel de seda. Eso no tendría ningún problema si los utilizara. Incluso sus roperos estaban repletos de ropa que jamás usaba. Pero ella infringía la ley de la circulación. Paulatinamente, los brazos de esta mujer se fueron deteriorando porque se apegaba férreamente a todos estos objetos. Después de poco tiempo, se consideró que era incapaz de manejar su dinero y le fue retirado. Este es otro buen ejemplo de cómo se provoca una pérdida por desconocimiento de la ley. Todo padecimiento y tristeza tienen su origen en la violación de la ley del amor. Los boomerang del rencor, odio y crítica regresan contra nosotros mismos en forma de enfermedad y dolor. El amor es como un arte olvidado, pero aquella persona que entiende la ley espiritual sabe que debe recuperarlo, ya que sin amor, él mismo se transforma en una campana que repica. Por ejemplo, una de mis alumnas trabajó conmigo durante muchos meses para liberar su consciente del resentimiento. Logró llegar hasta un punto en el que solo odiaba a una sola persona. Liberarla completamente era algo muy difícil de conseguir. No obstante, y de forma gradual, mi alumna fue encontrando el equilibrio y la armonía que necesitaba. Y un día, todos sus resentimientos se esfumaron. Ese día ella llegó totalmente feliz a mi casa y dijo: «Usted no tiene idea de lo que me ha sucedido. La persona a la que yo odiaba tanto me dijo algo muy desagradable, y en vez de dejarme llevar por mi enojo, me mostré amable y llena de amor. Entonces, ella me ofreció disculpas y fue totalmente encantadora conmigo. Nadie puede saber lo bien que me siento en estos momentos». En las cuestiones humanas, el amor y la buena voluntad son de un enorme valor. Cierto día una oficinista vino a consultarme, pues según ella, su jefa era fría, muy criticona y sin amor. «De acuerdo», le aconsejé. «Lo que usted tiene que hacer es saludar a la divinidad que hay dentro de ella y mándele pensamientos de amor». Entonces me respondió: «Eso es imposible, es una mujer de mármol». ¿Conoce usted la historia del escultor que pidió un bloque de mármol específico? Le contesté. Cuando le preguntaron por qué necesitaba concretamente ese bloque, él respondió: «Porque dentro de ese mármol hay un ángel», y pudo crear una extraordinaria obra de arte con él. «Muy bien», dijo la oficinista, «lo intentaré». Una semana después, regresó y me dijo: «Hice lo que usted me recomendó, y pude comprobar por mí misma que mi jefa es en realidad muy amable. Incluso fui a pasear con ella en su automóvil». Muchas personas, y a veces durante muchos años, guardan una gran cantidad de remordimientos porque le hicieron daño a alguien. Si llega a suceder que este daño no se puede enmendar, sus efectos pueden ser contrarrestados haciendo el bien a otra persona en el presente. Si hago algo olvidando lo que ya pasó, me dirijo al porvenir. Los remordimientos, la tristeza y las lágrimas dañan las células del cuerpo y contaminan la atmósfera que rodea a la persona. En una ocasión, una señora que pasaba por una etapa de profunda tristeza me dijo: «Ayúdeme para que pueda sentirme feliz y contenta, pues mi tristeza hace que me vuelva irascible con mi familia y automáticamente recibo los golpes del karma». Entonces me pidió que la tratara como si fuera una madre que llora por su hija. Yo rechacé toda idea de pérdida y ausencia, y afirmé que Dios era la dicha de esta mujer, su amor y armonía. Inmediatamente ella recobró su equilibrio, y en muy poco tiempo su propio hijo vino a decirme que interrumpiera el tratamiento, ya que en esos momentos ella se sentía llena de felicidad. Este es otro ejemplo de la forma en que el entendimiento mortal
Se aferra a sus propios lamentos y sufrimientos. Recuerdo cómo un miembro de mi familia no dejaba de alardear sobre las tristezas que tenía a su alrededor, hasta que llegó a un punto en el que siempre había algo que lo abrumara. En otro tiempo, si una mujer no cuidaba de sus hijos adecuadamente, cargaba con la imagen de mala madre. Actualmente sabemos muy bien que las lamentaciones incesantes de las madres son justamente la verdadera causa de las enfermedades y accidentes que le suceden a sus hijos. Los temores crean una poderosa imagen de enfermedad, o la de la situación temida, y si estas imágenes no son anuladas adecuadamente, acabarán por manifestarse. Bienaventurada aquella madre que puede afirmar con sinceridad que deja a su hijo en las manos de Dios, sabiendo, por consiguiente, que él está protegido divinamente. De esa forma, ella proyecta un tipo de fuerza protectora alrededor de su hijo. Hubo una ocasión en que una mujer se despertó bruscamente a mitad de la noche, intuyendo que su hermano se encontraba en un terrible peligro. Sin embargo, en vez de dar valor a sus miedos, recurrió a la verdad y se dijo a sí misma: el ser humano es una idea perfecta del entendimiento divino, y siempre está en el lugar que le corresponde. Por eso mi hermano está en el sitio adecuado, protegido divinamente. A la mañana siguiente, se enteró con sorpresa que su hermano había pasado muy cerca de una mina, y que había ocurrido una enorme explosión, de la que él se había salvado afortunada y prodigiosamente. Esa es la forma en que nosotros mismos nos convertimos en los protectores de nuestros hermanos, por el pensamiento, y cada quien debe saber que el objeto de su cariño se encuentra en las alturas y descansa a la sombra del Todopoderoso. Quien no espera ningún mal, no le sucederá ninguno. El amor perfecto rechaza el miedo. Aquel que tiene miedo no es perfecto en el amor. En conclusión, el amor es el acatamiento de la ley. Presentimiento. Dirección. En cualquier camino que tomes, reconócele y él te guiará. Para aquella persona que entiende el poder de su palabra y que sigue los consejos de sus presentimientos o intuiciones, no hay nada que no sea posible. Por medio de la palabra, hace que las fuerzas invisibles se accionen y puede regenerar su cuerpo y cambiar sus negocios. Por esa razón, es de vital importancia elegir las palabras adecuadas, decretos y afirmaciones que vamos a proyectar en lo invisible. Quien se dedica al estudio de la ley espiritual sabe que Dios es su bienestar, que la abundancia divina responde a todas las peticiones y que la palabra le permite emerger. Solicitad y recibiréis. Los seres humanos tienen que dar el primer paso. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Cuando alguien me pregunta qué es lo que se tiene que hacer para que algo se manifieste, le respondo: pronuncie la palabra adecuada y no haga nada hasta que tenga una dirección concreta. Para esto tiene que pedir una señal, entonces diga: oriéntame, Espíritu Infinito, hazme saber si existe algo que tenga que hacer. La respuesta llegará en forma de presentimiento, el consejo de alguien, quizá entre las páginas de un libro, etc. Muchas veces las respuestas resultan sorprendentes en cuanto a su precisión. Por ejemplo, una mujer quería obtener una enorme cantidad de dinero. Ella pronunció las siguientes palabras: Espíritu Infinito, despeja el camino que traerá hacia mí la abundancia, que todo lo que me corresponde por derecho divino aparezca en el acto con exuberancia. Luego añadió: dame una indicación precisa, hazme saber de cualquier cosa que yo necesite hacer. Enseguida apareció en su cabeza este pensamiento: dale a cierta amiga, que le había ayudado espiritualmente, $100. Pero tuvo otro que le decía: espera a recibir otra indicación antes de hacerlo. Esperó, y entonces, en ese mismo día,
encontró a una conocida que, en el curso de una conversación, le contó: «Hoy he dado $1 a una persona. Para mí es lo mismo que si usted hubiera dado 100». Esta era una buena indicación. Ella estaba segura de que tenía razón en lo de dar los $100. Esta donación se reveló como un empleo excelente, pues poco tiempo después le llegó de una manera sorprendente y extraordinaria una suma grande de dinero. Dar es lo que abre la puerta para recibir. Para crear una verdadera actividad en los asuntos financieros, hay que dar. El diezmo, es decir, la ofrenda de la 10ª parte de los ingresos, es una vieja costumbre judía que jamás ha dejado de suscitar la abundancia. Son muchos los que, entre los más ricos de este país, tienen la costumbre de ofrecer el diezmo. No conozco ninguna otra inversión mejor que esta. Recuperamos esta 10ª parte bendecida y multiplicada. Pero la donación deberá ser hecha con amor y alegría, pues Dios ama al dador alegre. Las facturas deben ser pagadas voluntariamente. Todo dinero debe ser entregado sin miedo y será acompañado por una bendición. Esta actitud de espíritu convierte al hombre en dueño del dinero, que entonces se convierte en su servidor, y la palabra que pronuncia abre las vastas reservas de la riqueza. Es el hombre mismo quien, debido a su visión limitada, limita su abundancia. A veces un estudiante que ha logrado una gran realización de riqueza tiene miedo de actuar. La visión y la acción deben caminar juntas, como en el caso del señor que deseaba comprar el abrigo de piel. Una consultante vino a pedirme que pronunciara la palabra en favor de una situación determinada. Yo le dije: Espíritu infinito, abre la vía para la situación que convenga a esta persona. No pida jamás una situación, sino la situación justa, es decir, aquella que ya está preparada en el plan divino, pues sólo ella le proporcionará satisfacción. Luego di gracias por aquello que ya se había recibido y para que la situación se manifestara rápidamente. Poco después, a esa persona le fueron ofrecidas 3 oportunidades, 2 en Nueva York y otro en Palm Beach, y ella no sabía con cuál quedarse. Yo le dije: pida una dirección precisa. La fecha límite para la respuesta estaba a punto de caducar, y ella no había tomado todavía una decisión. Entonces, un día me llamó. Desperté esta mañana, me dijo, y tuve la impresión de sentir el perfume de Palm Beach. Ella ya había estado allí en el verano, y conocía su aire embalsamado. En tal caso, le respondí, ahí tiene con seguridad la indicación que tanto esperaba. Así pues, aceptó lo que le ofrecieron, la cual, a su vez, le fue extremadamente favorable, en consonancia con las directrices que surgieron en un momento inesperado. Un día caminaba por la calle cuando súbitamente quise dirigirme a una determinada panadería que se encontraba un poco lejos de donde me hallaba en aquel momento. La razón me decía: no hay nada en esta panadería que puedas necesitar. Sin embargo, decidí no ponerme a razonar y fui para allá. Cuando llegué, observé a mi alrededor que me pareció que en realidad no necesitaba nada. Pero de repente encontré a una señora en la que había estado pensando, y que necesitaba una gran ayuda que yo podía ofrecerle. Así pues, cuando se busca una cosa, a menudo se encuentra con otra. La intuición es una facultad espiritual que no tiene explicación, pues no hace más que enseñar el camino. Con frecuencia se recibe una dirección durante un tratamiento. La idea que surge puede parecer incongruente, pero ciertas directrices de Dios son misteriosas. En la jornada de un curso, un buen día me encontraba dedicada a efectuar tratamiento para que cada estudiante recibiera una indicación bien definida. Después del curso, una alumna vino a decirme: mientras usted trataba, yo tuve la idea de sacar mis muebles del garage y de alquilar un departamento. Y sin embargo, había acudido a verme por un problema de salud. Yo le dije que si tuviera un hogar, su salud estaría mejor, y añadí: creo que su enfermedad, que es digestiva, proviene del hecho de que usted deja todas sus cosas de lado.
La congestión de las cosas provoca la congestión del cuerpo. Usted ha violado la ley de la circulación y su cuerpo paga ahora las consecuencias. Después, di gracias de que el orden divino se hubiera vuelto a restablecer en su espíritu, en su cuerpo y en sus asuntos. No sabemos hasta qué punto los asuntos actúan sobre la salud. Toda enfermedad comporta una correspondencia mental. Una persona puede curarse instantáneamente cuando comprende que su cuerpo es una idea perfecta del entendimiento divino, y en consecuencia, que está sana y es perfecta. Pero si continúa pensando de una manera destructiva, si es avara, si odia, si teme, si condena, la enfermedad se reproducirá. Jesucristo sabía que toda enfermedad proviene del pecado. Después de haber curado a un leproso, le dijo: «Ve y no peques más por temor a que un mal mayor te aflija». Así es, el alma, el subconsciente, debe ser lavada y volverse blanca como la nieve para que la cura sea permanente. Los metafísicos hacen profundos sondeos para descubrir esa clase de correspondencias. Jesucristo dijo: «No juzgues a fin de no ser juzgado». Muchos atraen la enfermedad y la tristeza cuando condenan a los otros. Aquello que el hombre desea para el prójimo, eso es lo que atrae para sí mismo. Una amiga vino a verme llena de cólera y de dolor porque su marido la había abandonado por otra. Mi amiga censuraba a esta mujer y repetía sin parar: ella sabía que él era casado y no tenía el derecho de aceptar los galanteos de él. Yo le respondí: deja ya de condenar a esa mujer. En lugar de eso, bendícela y termina con esta situación, porque si no lo haces, atraerás lo mismo sobre ti. Ella hizo oídos sordos a mis palabras, y 1 o 2 años más tarde, ella misma se enamoró de un hombre casado. Cuando se critica o se condena, es como si el hombre estuviese enchufado a un cable de alta tensión. Lo mínimo que puede esperar es una descarga eléctrica. La indecisión es una piedra, un obstáculo en su camino. Para superarla, repita sin cesar: yo siempre tengo la inspiración directa y tomo rápidamente las buenas decisiones. Estas palabras impresionan el subconsciente y no se tarda en encontrar la actitud alerta y verse despojado de toda duda. Aprendí que puede ser nefasto buscar esta dirección en el plano psíquico, pues en este plano hay numerosos espíritus y no un espíritu único. A medida que el hombre abre su espíritu a la subjetividad, se convierte en blanco de las fuerzas destructivas. El plano psíquico es el resultado del pensamiento mortal, es el plano de las oposiciones. En él recibimos mensajes tanto buenos como malos. La ciencia de los números, los horóscopos, mantienen al hombre en el plano mental o mortal, pues no se ocupan más que de la vía kármica. Conozco a un señor que, según su horóscopo, debería estar muerto desde hace algunos años. Él se encuentra bien y dirige uno de los mayores movimientos de su país para el bien de la humanidad. Para neutralizar una predicción nefasta, hay que poseer una gran fuerza mental. El estudiante debe declarar: toda predicción falsa será inhabilitada. Todo plan que no viene de mi Padre Celeste será eliminado y se disipará. La idea divina se realizará ahora. Sin embargo, si recibimos un buen mensaje, un mensaje que anticipe la felicidad o la fortuna, debemos acogerlo y esperar su realización, lo que contribuirá a producir su manifestación. La voluntad humana debe servir para sostener la voluntad divina. Yo quiero que la voluntad de Dios sea hecha. La voluntad de Dios es conceder a cada uno los deseos legítimos de su corazón, y la voluntad del hombre debe ser empleada para mantener, sin la menor vacilación, una visión que debe ser perfecta. El niño prodigio declaró: yo me levantaré e iré en dirección a mi Padre. A veces es necesario realizar un esfuerzo de voluntad para abandonar las algarroba y los cerdos del entendimiento humano.
Para el común de los mortales es mucho más fácil temer que tener fe. La fe es un esfuerzo de la voluntad. Al despertar a la espiritualidad, el hombre reconoce que todo lo que se halla en discordancia a su alrededor se corresponde con una desarmonía mental. Si el hombre tropieza y cae, siempre puede decir que tropezó y cayó debido a su propio entendimiento. Un día, una de mis alumnas salió por la calle, sumida en unos pensamientos en los que se dedicaba a condenar a alguien. Se decía a sí misma: «Esta mujer es la más desagradable de la tierra». Entonces, bruscamente, 3 scouts aparecieron repentinamente tras dar la vuelta a una esquina y la hicieron caer al suelo. Ella no hubiera querido que eso sucediera así, pero inmediatamente apeló a la ley del perdón en un saludo a la divinidad que había en aquella otra señora. Las vías de la sabiduría son vías agradables y llenas de paz. Cuando se hace una llamada al ser universal, hay que esperar sorpresas. Todo puede parecer que va mal, pero en realidad todo va bien. Una estudiante aprendió que no hay pérdida en el entendimiento divino, y que consecuentemente ella no podría perder aquello que le pertenecía, y en caso de pérdida recibiría su equivalente. Unos años antes, esta persona perdió $2,000. Había prestado ese dinero a un pariente que murió sin hacer mención del préstamo en su testamento. Esta alumna se sentía llena de amargura y de cólera, pues no tenía ninguna prueba de que se hubiera producido esta transacción. Decidió negarse a aceptar la pérdida y pidió $2,000 a la banca del Ser Universal. Comenzó por perdonar a su familiar, pues el rencor y el rechazo a perdonar cierran las puertas de este banco maravilloso. Ella afirmó: «Niego esa pérdida. No hay pérdida alguna en el entendimiento divino. En consecuencia, no puedo perder estos $2,000 que me pertenecen por derecho divino. Cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre». Esta mujer vivía en un piso de un edificio que estaba en venta. El contrato tenía una cláusula por la que se estipulaba que si la casa se ponía en venta, los inquilinos se verían obligados a mudarse en el término de 90 días. Bruscamente, el propietario hizo un nuevo contrato y aumentó los alquileres. De nuevo la injusticia surgió ante su camino, pero esta vez ella no se alteró. Bendijo al propietario y pensó: «Este aumento del alquiler significa que yo seré más rica, pues Dios es mi riqueza». Los nuevos contratos establecieron los nuevos alquileres, pero debido a un error providencial, la cláusula de los 90 días fue omitida. Poco después, el propietario tuvo la ocasión de vender su casa. Gracias al error cometido en los nuevos contratos, los inquilinos pudieron quedarse en los pisos que ocupaban durante un año. El gestor ofreció a cada uno de ellos $200 para que se marchasen. Muchas familias se cambiaron y otras 3 se quedaron, incluida la señora en cuestión. Transcurrieron 1 o 2 meses. El gestor volvió a ponerse en contacto con los inquilinos. En esta ocasión le propuso a mi amiga: «¿Usted aceptaría la cuantía de $1,500? En ese mismo instante, ella se dio cuenta de lo que ocurría. «Mira por dónde, aquí están mis $2,000. Ella se dirigió a sus vecinos que todavía vivían en el mismo edificio. «Actuaremos juntos si nos quieren echar». Su dirección consistió, por lo tanto, en consultar con sus vecinos. Ellos declararon: «Si le ha ofrecido a usted $1,500, con seguridad nos darán $2,000 a cada uno». Y así fue. En efecto, ella recibió un cheque de $2,000 a cambio de su marcha. Este hecho es una gran demostración de la ley. La injusticia aparente no pudo sino abrir la puerta a la demostración. Esto demuestra que no hay pérdida y que cuando el hombre actúa según la ley espiritual, obtiene todo aquello que es de él en el gran depósito del bien. «Yo te devolveré los años destruidos por las langostas». Las langostas no son más que las dudas, los miedos, los resentimientos y las lágrimas del entendimiento mortal. Por sí solos, estos pensamientos adversos pueden terminar por destrozar al hombre,
pues ninguno da al hombre sino él mismo, y nadie le roba sino él mismo. Nosotros estamos aquí para hacer la prueba de Dios y para dar testimonio de la verdad, puesto que solo nosotros podemos demostrar que Dios hace surgir la riqueza de la penuria y la justicia de la injusticia. Ponedme a prueba, dice el Eterno a la muchedumbre, y veréis si no abro para vosotros las compuertas de los cielos, si no derramo sobre vosotros una bendición tal que no tendréis lugar para guardarla. Malaquías 3:10.